Bien, allí veíamos precisamente en esta nota que los congresistas saludaban esta alerta migratoria emitida contra Bexy Chávez. De hecho, escuchábamos también a la parlamentaria Kelly Portalatino, quien también llegó a ser ministra del gobierno del expresidente Pedro Castillo, mostrando también de alguna u otra manera su decepción por su ex compañera de gabinete. Hay que preguntarle también a otros congresistas a ver si también sienten decepción por lo que hasta ahora ha sido el desempeño de Bexy Chávez. Y vamos a conectarnos de inmediato con el congresista Américo Gonza, que hoy está con nosotros en nuestra edición matinal. Congresista, buenos días, un gusto saludarle, bienvenido a Contigo TV. Buenos días, estimado hermano, gracias por el espacio, por la invitación y estamos aquí para saludar al pueblo peruano también. Buenos días. Bien, congresista, un gusto saludarle. Quisiéramos hacerle algunas consultas en el ámbito político de coyuntura. Hemos visto una nota que, pues, antes de su entrevista escuchábamos con relación a la decisión de Migraciones de lanzar esta alerta migratoria contra Bexy Chávez, no solo contra Bexy Chávez, también contra Willy Huerta y Roberto Sánchez. Algunos congresistas saludan esta decisión y de hecho escuchábamos también a Kelly Portalatino, que de alguna u otra manera pues se siente decepcionada por su compañera o su ex compañera de gabinete. ¿Cuál es la visión que tiene Américo Gonza en torno a esta alerta migratoria? ¿También coincide con Kelly Portalatino? ¿También está de alguna u otra forma decepcionado? Hemos visto también que en declaraciones que usted ha hecho a la prensa hablaba de que hubo un complot entre Bexy Chávez, el ex premier también Aníbal Torres. ¿Qué se puede sacar de esta situación con el tema migratorio? Cada vez queda más claro el rol nefasto de estas dos personas. Yo no sé qué adjetivo ponerles, eh, que trabajaron a doble cachete cuando estaban de ministros de Pedro Castillo. Ya venían armando el complot para sacarlo del gobierno y entregarle el poder a Dina Boluarte. Yo lo manifesté en su momento, inclusive en los medios de comunicación. Se lo dije también al presidente personalmente en algunas ocasiones, las pocas ocasiones que pude conversar con el presidente, se lo dije. 2 semanas antes de sucedidos los hechos del 7 de diciembre, le mencioné textualmente, le dije, presidente, estas dos personas te van a hacer caer tu gobierno. O la sacas tú a ellos de tu entorno, o ellas te van a hacer caer a ti. Y efectivamente eso pasó y creo que el tiempo me dio la razón. Y lo digo esto porque en el transcurso desde que el presidente asumió su cargo, no solamente tuvo encima a la oposición, sino también tuvo encima a la misma Dina Boluarte, que desde ese momento empezó a armar su telaraña para ser ella la próxima presidenta, ¿no? Y contó con la participación de Aníbal Torres, de Bexy Chávez. Aníbal Torres, recordemos que es montesinista, ¿no? Entonces, una persona sin escrúpulos. En los años 90 formó parte del grupo de este comité eh, eh, que intervino la San Marcos, nombrado por resolución suprema con la firma de Alberto Fujimori. Ya está saliendo en los medios que él le reportaba directamente a Montesinos. ¿Y cómo puede ser posible que después, ahora, se presentaba como antifujimorista? Y la señora Bexy Chávez ha sido trabajadora de confianza de la señora Jenny Vilcatoma, una acérrima fujimorista y crítica de Castillo desde antes que asuma el cargo. Entonces, no es descabellado pensar que estas dos personas trabajaron desde un inicio para Dina Boluarte haciendo el complot para hacer caer al presidente Castillo desde adentro. Hay que recordar que lo que no pudieron hacer de afuera la oposición parlamentaria, para la que nunca tenían los votos, hay que ser claros en esto, nunca hubieron los votos para la vacancia en el Congreso. En la misma oposición estaban divididos. Casi la mitad de la oposición, casi la mitad de las bancadas de oposición
nunca se iban a ir por la vacancia del presidente. Habían diferencias entre ellos. Los parlamentarios sabemos lo que conversábamos con cada uno de los congresistas de las diferentes bancadas, sabíamos. Ahora, por ejemplo, prueba de eso es que hace unos días ha salido el nombre de 6 congresistas de Fuerza Popular, a quienes lo señalan los captados por Castillo, dicen, ¿no? Pero no, eso no es más otra cosa que gente que nunca se determinó por la vacancia de Castillo, así hay en otras bancadas. Provincianos, sobre todo, que decían, yo quiero trabajar y hacer obra por mi región, hacer leyes, y yo no ¿Hacia estoy, qué ministerio se va a dirigir, no congresista? me, no estoy de acuerdo con la vacancia, ¿no? De repente no lo hacían públicamente en los medios, de repente no lo hacían, pero a la interna sí lo hacían. Por eso yo considero que lo que hizo el presidente Castillo, a quien yo siempre le pregunté, presidente, ¿usted quiere cerrar el Congreso? Y él siempre me decía, yo no quiero cerrar el Congreso, yo quiero que me dejen trabajar. Y yo le digo, presidente, entonces hay que concertar, hay que reunirse, hay que hablar por el bien del país y hay que buscar los puntos en que se coinciden. Lo que proponemos nosotros y lo que propone la oposición, porque finalmente yo creo que todos quieren el desarrollo del país. Podemos diferir de repente en las formas, en el método, pero éramos yo y otros cuantos que le decíamos eso al presidente. Ahí está, por ejemplo, la versión del ministro Salas, ¿no? Cuando él comenta que cuando le dice en los gabinetes al presidente hay que hablar con la oposición, hay que dialogar, sale por ahí el nefasto Aníbal Torres y le dice, eso es símbolo de debilidad. ¿Desde cuándo conversar es signo de debilidad? Entonces, estas personas todos los días, insultaban a la oposición, se iban contra la fiscal de la Nación, contra la Junta Nacional de Justicia, contra el Tribunal Constitucional. Y todos los días el presidente cierra el Congreso, cierra el Congreso, cierra el Congreso. Claro, tanto le metieron eso en la cabeza que lo convencieron de hacer lo que hizo, ¿no? Y Ahora, ahora, congresista, yo quisiera preguntarle justamente en torno a lo que está diciendo, bueno, de hecho, hacía mención al exministro Alejandro Salas, también podemos hacer mención al exministro Félix Chero. Ellos estuvieron allí siempre presentes, digamos, dando la cara también como parte del gabinete del expresidente Pedro Castillo. También, digamos, puede haber algún tipo, digamos, de decisión de los exministros de apoyar con toda la buena intención al expresidente Pedro Castillo, o vemos también algo similar como Betsy Chávez y también Aníbal Torres. Porque le pregunto esto porque quisiera saber qué le motivó, por ejemplo, según lo que usted dice, a la exministra, a la expremier Betsy Chávez, a también Aníbal Torres, digamos, a hacer este complot. ¿Cuál fue la motivación? ¿Por qué o de qué manera se beneficiarían ellos, ambos, con el gobierno de Dina Boluarte? ¿Hay un tema monetario? ¿Hay un tema de beneficios para ambos? mire, aquí hay que tomar en cuenta varios puntos, ¿no? Primero, qué bueno que me hagas esta pregunta sobre la personalidad de la señora Betsy Chávez y de Aníbal Torres. Pero vamos primero respondiéndote el papel de otros ministros. Habían otros ministros que no pasan de tres, entre ellos está Salas y Chero, quienes siempre le decían al ministro, al presidente, que hay que concertar, que hay que hablar con la oposición, que hay que encontrar puntos de diálogos, hay que tender puentes. Y estos, el mismo Aníbal Torres, los estaba separando, excluyendo. O sea, él quería gente, así como la señora Betsy Chávez, que insulten, que se vayan al choque. Entonces, los que no eran de ese parecer, eran excluidos por el señor Aníbal Torres. Inclusive, inclusive, le habían dicho ya los ministros, los dialogantes, digo, al presidente en una ocasión o en varias ocasiones, el rol nefasto también del señor Aníbal Torres, de Betsy Chávez en el gabinete, y coincidían conmigo cuando yo en julio del 2022 pedí públicamente que el señor Aníbal Torres renuncie, que dé un paso al costado, porque le estaba haciendo daño al gobierno del presidente. Claro que esto yo también lo dije al mismo Castillo. Hizo el alemán que va a renunciar, mandó su carta de renuncia y de nuevo se impuso. Hay que decir que él se imponía muchas veces por encima
de la decisión de Pedro Castillo. Lo que dice Salas también, que él iba a ser el premier, eso también es verdad. Hasta 2 días antes de que jure la nefasta Betsy Chávez, Salas iba a ser el premier. Y otra fuera la historia, ¿no? Se lo dije también al presidente, que no se haga bolas, por ejemplo, de por qué regresó al gabinete a una ministra que habíamos censurado, todas las bancadas. Y él me dijo que la ley no lo prohibía que regrese. Esas son las palabras de Aníbal Torres. Eso decía Aníbal Torres. Y yo le dije, ni siquiera, menos que la ponga de premier. Y miren lo que puso ahí, la puso de premier prácticamente para que lo lleven y lo pongan al sartén al presidente Castillo. Ahora bien, hay ya comentarios de analistas, inclusive de psicólogos, que señalan la naturaleza psicópata de la señora Betsy Chávez. Ella se mareó de poder, igual que el señor Aníbal Torres. Entonces, la consigna que tenía la señora Betsy Chávez era vengarse del Congreso que la censuró. Por eso que quería cerrar el Congreso de venganza. Y el señor Aníbal Torres se le había metido a la cabeza que quería ser presidente de la Constituyente. Entonces, imagínense, por eso a mí me da mucha pena el presidente Castillo, ¿con qué personas estuvo gobernando? ¿En qué cabeza se le ocurre hacer semejante cosa si no hubiera sido porque alguien estuvo de atrás, estas personas estuvieran de atrás, todos los días le prepararon el discurso, le hicieron creer que no habían votos o sea, que habían votos para la vacancia, cuando eso fue falso, nunca hubieron votos para la vacancia, entonces, y lo llevaron al despeñadero. Y ahora, eso es lo que yo a veces digo, qué injusto para Castillo, porque es el único que está enfrentando la responsabilidad, y cuando estas dos personas están campantes, haciéndose burla, mofándose del pueblo en las calles. En eso también está comprendido obviamente el ministro Sánchez y Bermejo también. Estas personas que le hicieron creer al presidente que él podía cerrar el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía. Yo siempre le manifesté al presidente cuando hemos conversado, porque hemos hecho la campaña juntos. Nosotros empezamos con el presidente Castillo haciendo la campaña Se Provincia cuando ni siquiera una mototaxi nos quería seguir, ni siquiera pagando el diario. Congresista, a ver si me escucha. Usted decía también que hay un complot en este caso de estas dos personas, de Betsy Chávez, Aníbal Torres, con Dina Boluarte. ¿Tienen algún tipo, Dina está ahora en el poder, eso es cierto, pero tienen algún tipo de beneficio? ¿Cuál fue la motivación en este caso para este complot? ¿Fue planificado esto? ¿Y de qué manera o cómo se beneficiarían en todo caso si fuese así? Mire, antes del 7 de diciembre, la señora Dina Boluarte tenía operadores. Uno de ellos es su hermano Nicanor, creo que ha salido en la televisión. Él y otros se encargaban de buscar a las bancadas de oposición, a los grupos políticos de oposición, a unos que tienen representación en el Congreso y otros que no tienen, y ya estaba concertando para que tenga el apoyo para que ella suma. Nos mandaban también emisarios a la bancada de Perú Libre, la única bancada, porque así decían, la única bancada que no estaba con ella era Perú Libre. Y ya manifestaban estos emisarios que tenían de su lado a Betsy Chávez, a Bermejo, tenían de su lado a Roberto Sánchez. Ahora, no es descabellado pensar la coordinación que vienen haciendo hasta ahora, yo soy así tajante. La señora Dina Boluarte y Betsy Chávez renunciaron juntas a Perú Libre. El mismo día, el mismo tuit, la misma carta. Eran pinquis, eran de extrema confianza. Y no es descabellado pensar que negociaron la caída de Castillo para que asuma a la señora Betsy Chávez y para que ella se mantenga en el ministerio, en el poder. Porque a ellos les gustaba eso, les gustaba el fajín. ¿Usted cree que una persona en sus cabales, sabiendo que su presencia en gabinete le hace daño al presidente, no va a decir, por más que me propongan, gracias, pero no, te ayudo afuera que adentro? Entonces,
ellos Pero ahora, ¿no trabajaron. cree, congresista, no cree en todo caso que también Dina Boluarte se salió con las suyas, digamos, si fue un complot, dejándolos ahora a ellos a un lado? Porque le preguntaba, ¿cuál es el beneficio en este caso de Betsy Chávez y de Aníbal Torres en el gobierno de Dina Boluarte? Ninguno está como ministro, ninguno tiene ninguna, digamos, ningún beneficio en torno a esto. Me parece en ese caso, no sé si es lo que usted también puede pensar al respecto, en este caso Dina Boluarte también los dejó a un lado a ellos y ellos pensarían que tenían algún tipo de beneficio y no es así. Ahí voy, ahí voy. Y lo que pasa es que como la señora Dina Boluarte llegó de la forma que llegó y el pueblo se levantó y reprimió y hubieron muertes de por medio, entonces sería ya tan evidente que la tengamos pues la señora Betsy Chávez en un gabinete, ¿no? Pero no me queda duda que ellos siguen coordinando. ¿Por qué no la vemos, por ejemplo, a la señora Betsy Chávez cuando estaba de ministra, cómo atacaba a todo el mundo? El señor Aníbal Torres igualito. Ahorita, ¿qué dicen contra la señora Dina Boluarte? No dicen nada, están calladitos. Y yo tengo elementos de las personas hablan, ¿no? Las personas dicen, y es evidente que ellas siguen coordinando, ellas siguen desde afuera, con la señora Dina Boluarte. Sé que tiene cupos, no estará ella directamente dentro, pero tiene cupos en el actual gobierno, la señora Betsy Chávez. Y el señor Aníbal Torres, imagínense usted, el mismo presidente ya sabía que la señora Dina Boluarte le estaba jugando por la espalda. Eso lo sabía. Una vez en el gabinete, un ministro le emplaza a la señora Dina Boluarte que si era verdad los rumores. O sea, que todos sabían, pues, ¿no? Le emplaza a un ministro a la señora Dina Boluarte que diga si era verdad los rumores de que ella estaba negociando con la oposición. Sé que la señora Dina Boluarte no dijo nada, se quedó callada, se hizo la loca. O sea, sabía el presidente, yo también hablé con él de ese tema, y le dije que rol que estaba jugando Betsy Chávez, también en ese tema, el nefasto Aníbal Torres, pero claro, esto no lo van a hacer evidente, porque si todo hubiera sido bien, o sea, la población no se hubiera levantado y todo fuera de maravillas, lo hubiéramos a la señora Betsy Chávez presente de ministra en el gabinete de la señora Dina Boluarte o en el gobierno de la señora Dina Boluarte. Como salió mal, entonces ella se ha ido a un costado, pero igual sé que tiene cuotas en el gobierno de la señora Dina Boluarte. Congresista, ya para finalizar, ya el tiempo nos apremia. En este caso, usted tan cercano, digamos, al expresidente de la República, Pedro Castillo, ¿por qué no tuvo un cargo, digamos, preponderante más cercano a él como ministro, como posible premier, de hecho, digamos, en cualquier escenario? ¿Qué ocurrió que no estuvo tan cerca del presidente de la República para ese momento, que era Pedro Castillo, que pudo haber estado, digamos, en un lugar como el de Betsy Chávez o Aníbal Torres? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no estuvo allí? Mire, es una buena pregunta, nunca lo he dicho, no es mi estilo, hay cosas a veces que no se dicen, pero el presidente Castillo en varias ocasiones me invitó para formar parte de los gabinetes, y yo, luego de agradecerle, le dije que me quedaba mucho por hacer en el Congreso, que todavía, si él me daba la oportunidad más adelante, me considere. La última vez que me propuso incisivamente fue cuando justamente la señora Betsy Chávez asumió el premariato. Y yo le dije, presidente, yo encantado, ¿a quién no le gustaría servir al país de ministro? Sería un honor. Pero yo no puedo ser parte, le dije, de quienes te van a hacer caer. Porque estaba la señora Betsy Chávez, a quien yo había criticado. No podía ser parte de este gabinete dirigido por una premier que yo ya tenía los elementos, tenía las sospechas y yo lo dije públicamente. Y sobre ella estaba el señor Aníbal Torres como asesor, que prácticamente era el premier en ejercicio. Por eso es que el día del golpe están los dos. Ahora, a veces me pongo a pensar y digo, de repente hubiera aceptado alguno de estos cargos para estar más cerca del presidente y nunca hubiera permitido que él haga lo que hizo, intentar este golpe, y de repente la historia fuera otra. Pero y yo siempre que hablaba con el presidente,
y creo que faltó sinceridad de su parte también, hay que decirlo, cometió muchos errores, pero yo no creo que él haya sido idea de él hacer este golpe. Eh, Siempre que le preguntaba, en 1000 idiomas me decía que él nunca va a cerrar el Congreso. Yo inclusive le dije, entonces, ¿para qué tu primer ministro para acá todos los días diciendo que va a cerrar el Congreso? Si no lo vas a hacer, y si lo vas a hacer, hay la forma constitucional. Nosotros hemos hablado antes del 28 de julio, nos hemos reunido con constitucionalistas, con expertos, con militares en retiro, que le decían, le ponían los escenarios de lo que se podían presentar después del 28 de julio, y le dijeron bien claro, si vas a hacer un cierre del Congreso, primero tiene que hacer en el marco de la Constitución, y segundo, asegurar el respaldo de la policía y las Fuerzas Armadas. Pero no así como se hizo, sin un plan B, desorganizados, los ministros no sabían. Por eso digo, aquí estas personas lo embaucaron, lo hicieron cometer el error y de adentro le hicieron caer, cosa que de afuera no se pudo. Y ahora están por ahí libres. Por eso a mí me parece que las medidas que se están tomando contra estas personas es lo justo. Eso es lo justo. Y ya hay el abogado del presidente Castillo en la audiencia previa que pidió en uno de estos recursos en este proceso, señala, ¿no? Parece que el presidente Castillo en un inicio quiso encubrirlos y asumir solo su responsabilidad, será estrategia de la defensa, pero creo que ya los indicios, las pruebas están ahí y creo que estas personas deben ser procesadas más que el presidente Castillo, tienen más responsabilidad, porque hay que acordarse que la Constitución política señala que los actos del presidente son responsabilidad de los ministros. Por eso que ningún acto de un presidente, sea Castillo o a quien ha sido, no puede, siempre está refrendado por un ministro para que el ministro asuma la responsabilidad por esto de la protección a la figura presidencial. ¿Cómo pues, siendo ministro, vas a permitir hacerle eso, que el presidente haga eso, y mucho menos inducirlo a hacer el discurso? El discurso se encontró en la computadora del señor Alexis Chávez. Las frases que utilizaba el señor Aníbal Torres para asusar a la gente son las que estaban en el discurso. Y el discurso más parece el discurso del año 92 del señor Fujimori, porque claro, el señor Aníbal Torres es fujimorista desde los 90, montesinista. Bien, congresista, el tiempo nos apremia. Gracias por atendernos el día de hoy y por supuesto por poner allí de manifiesto su punto de vista en torno a este tema de Alexis Chávez, Aníbal Torres. ¿Cuál será precisamente el punto final para esta situación? Ya lo veremos también más adelante. Gracias de nuevo, congresista, por atendernos. Gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día. Bien, allí lo escuchaban, era el congresista Américo Gonza de Perú Libre, pues dando su punto de vista en torno a lo que ocurre. Nos hemos pasado de tiempo, es momento de poner punto final a nuestra edición matinal. Ya será una próxima oportunidad. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales de Contigo TV. Recuerden el canal de todos los peruanos. Chao, chao.